Apreciados alumnos del tercer año, a continuación vamos a dar un video referente a progresiones aritméticas y progresiones geométricas. En primer lugar, la progresión aritmética, ¿verdad? Se dice que es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par sucesivo es constante. Tenemos una sucesión de números acá muy sencilla, la más práctica, que sería 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? La diferencia entre un par de ellos, ¿verdad? Por decirlo, si tenemos y restamos 4 menos 2, nos va a dar 2. Esa expresión es conocida como la razón. La razón es la separación que hay de un número a otro, ¿verdad? Si hay una separación constante de un número a otro, se dice que es una proyección aritmética. ¿Ok? Por ejemplo, acá, en esta sucesión de números, al primer término lo llamamos a su 1, al segundo término lo llamamos a sus 2, al tercero a sus 3 y así sucesivamente, ¿verdad? A través de estas fórmulas que están acá, podemos conseguir cualquier número o cualquier término que se me presente en la sucesión. Si me mandan a buscar el término 6, ¿verdad? De antemano sabemos fácilmente que como va aumentando de 2 en 2, entonces sería 8 y 2, 10 y 2, ¿verdad? 12. Entonces nos quedaría que el término 6 sería 12. Lo podemos verificar a través de la fórmula. Esto es una fórmula de tipo general. Como una sucesión, ¿verdad? Y estamos pidiendo el término a sus 6, es muy sencilla, pero si pedimos un término como a sus 1000 o a sus 2000, un término bastante grande, entonces va a ser bastante tedioso y sumando de 2 en 2 en 2 en 2, entonces a través de la fórmula general podemos calcular cualquier término que me manden a buscar. Vamos a hacerlo de práctica, ya sabemos que a sus 6 nos va a dar 12, pero utilizando la fórmula general. Entonces, a su n, en este caso vamos a buscar el término 6, digo, a su 6 es igual, apoyándome en a sub 1, que es el primer término, que sería 2, más n menos 1, sabemos que ya n, de una vez vamos a colocar que es el número 6, ¿verdad? Que es este mismo, menos 1 por la razón, que es la secuencia de números, que sería 2, ¿verdad? Vamos a elaborar a restar lo que está dentro del paréntesis, que sería 6 menos 1, me quedaría 5, entonces me quedaría acá 5 en esta resta por 2. Tenemos acá esta operación, acuérdense que primero por prioridad hay que hacer la multiplicación, 5 por 2, serían 10 más 2, serían acá 12. Entonces, era de esperarse, ¿verdad? Porque en la posición 6, por decirlo así, en el término número 6, nos da 12. Aquí sería el término que continúa acá, sería 12. Esa es la fórmula más práctica, ¿verdad? De calcular, pero como le dije anteriormente, no todas las veces la razón va de 2 en 2. Puede ir de 3 en 3, de 15 en 15, o sea, términos constantes. Inclusive, esa razón puede ser hasta negativa. Vamos a usar esta fórmula que se llama la suma de los n términos. La suma de los n términos es una sucesión. Vamos a verlo con este mismo ejemplo. Nosotros podemos sumar hacer la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión. ¿Cuáles son los 5 primeros términos? Bueno, estos que están aquí, ¿verdad? Que van desde aquí hasta aquí. Hacer la suma. Con esa fórmula me va a dar toda esa suma. Claro, yo podía sumar fácilmente 2 más 4 más 6 más 8, pero figúrense que si les piden hallar la suma de los primeros 180 términos, entonces vamos a pasar, ¿verdad? Vamos a ahorrarnos bastante tiempo en hacer la suma de los n términos a través de esta fórmula. Vamos a hacer el caso de esa fórmula entonces. Entonces tenemos por acá que vamos a sustituir aquí la suma de los 6 primeros
vamos a tomarla como los 5 primeros términos. Entonces la suma de los 5 primeros términos va a ser igual a, ¿quién es A sub 1? A sub 1 es igual a 2, más, ¿quién es A sub n? En este caso, A sub n es A sub 5, que sería el valor de 10. Todo eso debe estar dividido entre 2 y aquí en el numerador multiplicado por n. ¿Quién es n? En este caso n es igual a 5. Entonces vamos a hacer la operación matemática. Primero aquí donde está el paréntesis, que quedaría 2 más 10 serían 12, ¿verdad? Por 5 entre 2. ¿Cuánto es 12 por 5? Quedaría 60, ¿verdad? Y 60 dividido entre 2, eso es igual a 30. Entonces la suma de los 5 primeros términos de esa sucesión es igual a 30. En este caso, muy sencillo, porque bastaría con sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Y eso no va a dar 30, pero como le dije anteriormente, ¿qué pasaría si en vez de sumar los 5 primeros, le mandan a sumar los primeros 1050 términos? Entonces, a través de esta fórmula mágica, podemos calcular la suma de cualquier cantidad de términos. Progresiones geométricas. La progresión geométrica, tenemos acá una seguidilla de números, un conjunto de números sucesivos, ¿verdad? A diferencia de la otra progresión, de la aritmética, en esta progresión geométrica, cada sucesión de números, ¿verdad?, se le va, en este caso, a multiplicar una cantidad constante. Ten en cuenta que acá, si hacemos la división de este término, recuerden que el primer término lo vamos a denotar como A sub 1, el segundo término como A sub 2, el tercer término como A sub 3 y el cuarto término como A sub 4, ¿verdad? Entonces, si hacemos la división de 6 entre 2, nos queda 3, ¿verdad? Entonces, esa división de esos dos elementos, del elemento del A sub 2 con el A sub 1, nos va a generar una razón, que sería 3. Esa razón es la que se va a multiplicar por cada uno de los elementos para que nos pueda dar la progresión geométrica. Si multiplicamos el 2 por el 3, nos quedaría 6. Si multiplicamos el 6 por el 3, nos quedaría 18, y así sucesivamente. Vamos a aplicar estas fórmulas que tenemos acá para, en primer lugar, calcular cualquier término de una proyección geométrica. Vamos a calcular de práctica el término número 4, o sea, A sub 5, el que le sigue a este, que simplemente sería multiplicar la razón por este término que está aquí, este valor que está aquí sería 54 por 3. Pero como le digo anteriormente, ¿qué pasaría si en vez de mandarle a buscar el término 5, le mandaran a buscar el término 900 o 600, 700? Entonces se va a ver bastante engorroso, ¿verdad? Ir multiplicando uno a uno. Entonces, a través de esta fórmula general podemos hacer ese cálculo. Vamos a calcular el término 5, A sub 5. Entonces, haciendo uso de esta fórmula, vamos a hacerlo acá. A sub 5 sería igual a sub 1, me apoyo en A sub 1, que vale 2, por la razón que vale 3, que sería R, ¿verdad? La razón acá, elevado a la n menos 1. N sería 5. Y 5 menos 1 quedaría 4. Hacemos la operación matemática aquí. Recuérdense que primero debemos hacer esta potencia, que sería 3 elevado a la 4. Y 3 elevado a la 4 es 81. Entonces me quedaría ahí 2 por 81. Y eso es igual a 162.
que sería multiplicar, exactamente multiplicar el 3 por 54, me da el término 5. O sea, el término 5 acá sería 162, a su 5. Perdón, a su 5. ¿Qué pasaría si le mando a calcular a sus 900? Entonces, imagínense, vamos a perder bastante tiempo e ir multiplicando cada uno de esos elementos. Entonces, a través de la fórmula general podemos determinar cualquier término de una progresión. Al igual que en la progresión aritmética, también podemos calcular la suma de los n términos, ¿verdad? Vamos a calcular la suma de los n términos. ¿A través de qué? A través de esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a hacer la suma de los 5 primeros términos. Entonces, sustituimos acá a su 5, la suma de los 5 primeros términos. ¿Quién es a sus n? A su n se vería, ¿verdad? A su 5, que sería 162, ¿verdad? ¿Quién es la razón? La razón es el número 3. 3 menos a su 1, siempre apoyándome en el primer término, a su 1, que sería 2. Hacemos la división. En la división tenemos esta expresión que está acá, que sería r menos 1, o sea, la razón menos 1. La razón menos 1 sería 3 menos 1, que sería 2. Hacemos la operación matemática acá y al multiplicar primero, tenemos aquí que hay que hacer la multiplicación primero y me va a quedar 486, que es multiplicar 162 por 3 menos 2 entre 2. Operamos el numerador y me queda 484 sobre 2. Y eso es igual a 242. Ese 242 es la suma de los 5 primeros términos de esa sucesión. O sea, al sumar 2 más 6 más 18 más 54 más 162 nos va a dar 242. El detalle está que si le mandaron a sumar hacer la suma de los 1500 primeros términos, ¿verdad? Tardaría mucho tiempo en hacerlo de esta forma, multiplicando y sumando cada uno de esos términos. A través de esta fórmula general nos puede dar la suma de los n términos que usted quiera.